Saludos, este es el diácono Christopher González, que te está hablando. Continuamos con nuestras reflexiones cuaresmales en este podcast tituladas Es hora de despertar. Son unas reflexiones que quieren ayudarnos a vivir mejor este tiempo de cuaresma que el Señor nos regala en este año, para así poder aprovechar el tiempo, para así poder vivir bien este tiempo de penitencia, este tiempo de entrega, este tiempo de oración, de ayuno, de penitencia, y así ir preparando el corazón para poder vivir una mejor Pascua, una mejor resurrección del Señor en tu vida y en mi vida. Sabemos que la Pascua, la Semana Santa del año pasado, esa vigilia pascual, se vio un poco afectada por las situaciones que ya todos conocemos. Por tanto, esta Pascua tiene que ser especial. Esta Pascua tiene que ser distinta. Tenemos que vivirla con intensidad, con mucha devoción, con mucha fe, sabiendo que el Señor sale a nuestro encuentro, sabiendo que el Señor lo vence todo. Y esas son las razones de estas reflexiones cuaresmales que hemos querido compartir con ustedes de parte de la Diócesis de Mayagüez. Una pequeña recapitulación de lo que hemos estado compartiendo. Pues básicamente hemos tomado los evangelios de estos domingos de cuaresma y preparamos una meditación que te ayuda a acompañarte a lo largo de toda la semana. La primera semana hablábamos sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y ese tema de la conversión, de la perseverancia, también la importancia que tienen las cenizas, cómo eso nos ayuda a ver cómo debe ser nuestro camino de conversión, lo efímera también que puede ser la vida y esa urgencia por transformar el corazón. En la segunda semana veíamos a Jesús transfigurado y esa transfiguración viene a ser como la meta de nuestra conversión. Estamos llamados también a configurarnos y nuestra configuración plena como hijos de Dios, como amados de Dios, será en el cielo. Pero tenemos que comenzar ya desde aquí a ir transformando el corazón, a ir transformando nuestra vida. Pues esta tercera semana tenemos un evangelio muy particular, tomado de Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Es esa purificación del templo, y que ahora te la comparto. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para orar así? Jesús le contestó: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, vamos un poquito a hablar del contexto de este evangelio. ¿Cuándo ocurre este evangelio? Está muy al inicio del evangelio de Juan, apenas el 2º capítulo. Y ocurre inmediatamente después de que Jesús realiza el primer signo en este evangelio. Eso es particular porque Juan no habla de milagros, sino que habla de signos, que pues también son milagros, ¿no? Pero cada uno tiene un aporte particular a ese conocimiento de Jesús como Dios.
O sea, el primer signo de Jesús en el Evangelio de Juan es convertir el agua en vino, es transformar esa fiesta, esa boda. Y él estaba allí con su madre y con sus discípulos. Luego de la boda, pues se van todos a Cafarnaúm y están allí unos días en preparación a una fiesta grande que venía, que era la Pascua. Sabemos que la Pascua de los judíos es esa conmemoración de la salida del pueblo de Egipto, de la salida de la esclavitud, de la salida hacia la tierra prometida. Y Jesús, como buen judío, pues cumple con la tradición de peregrinar a Israel, de peregrinar a Jerusalén para ir al templo y también, pues junto con los demás judíos, ofrecer el sacrificio en acción de gracias y en rememoración por aquella gran gesta del Señor de haber sacado al pueblo de la opresión del pueblo egipcio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Jesús va al templo, lo que ve, el panorama que encuentra allí, le molesta, le incomoda, le pesa. Y es que, tú imagínate, hay una fiesta grande y cuando llegas, a veces pasa aquí en el pueblo de Mayagüez, a veces había unas fiestas tremendas, ¿no? Y a veces pues, el ruido de la plaza, el ruido de aquí y de allá impide como que uno pueda tener un rato de tranquilidad, de oración, de encuentro con el Señor en el templo. Yo actualmente estoy en Rincón y en Rincón pasan muchísimos carros, muchos camiones y hay un ruido constante, ¿no? Incluso durante la misa pues se escuchan los camiones, las bocinas aquí y allá y eso pues ciertamente desconcentra. Porque es que la parroquia queda literalmente en la carretera principal de Rincón. Hay una sola carretera, así que pues no se puede hacer mucho más en esa parte. Pues tú imagínate que eso pasa en el templo de Jerusalén. El Señor llega y tiene que hacer una fiesta de purificación, una fiesta para que el judío pues pueda tener ese encuentro con Dios, ofrecer el sacrificio y pedir que el Señor le transforme, que el Señor le perdone sus pecados. Pero lo que encuentra es un mercado. En el mercado lo menos que hay es silencio. En el mercado lo que hay es bullicio. Entonces, pues, hasta la imagen. Jesús entra en el templo y hay un ruido tremendo. Hay animales, hay monedas sonando, hay gente a lo mejor peleando por los precios, por las comisiones que están cobrando los cambistas. Y no hay nada de oración. Todo se convierte en un mero proceso. Yo te pago por animal, tú me cambias la moneda, voy allí, el sacerdote lo ofrece, ya, me voy. Todo perdió el sentido. Y eso es lo que le incomoda al Señor, eso es lo que le molesta al Señor. Que han convertido la casa del Padre, la casa de Dios, en un mercado, en una plaza del mercado, en un shopping, en un toma y dame y mata al animal y me voy. Ha perdido el sentido. Y el Señor viene a purificar el templo, a darle nuevamente el sentido que el templo necesita, que el templo pide. A hacer justicia en lo que viene el Señor, no viene a hacer otra cosa. Ese es un signo de esa misión de Cristo, porque ya el templo había cumplido su misión, porque ahora ya ese templo pues, no servirá. Con el sacrificio del Señor, con ese misterio pascual de Cristo, el templo pasará y ahora el nuevo templo será el mismo Señor. Todo cambiará ahora, porque tendremos la plenitud de la revelación, la plenitud de la ley, la plenitud del amor. Y ese es el Señor. Pues ahora el templo no es solamente la iglesia, no es solamente la estructura, sino que el templo de Dios somos tú y yo por el bautismo. Por el bautismo nos convertimos en morada de Dios. Por el bautismo participamos de modo pleno en esa misión de Cristo, en esa misión de dar testimonio en el mundo, en esa misión de ser sus discípulos, ¿no? De ser como Él. Porque es que el bautismo no es otra cosa que eso, es una cristificación, si se podría decir así, de la persona. Es que la persona, pues ya no será Él, será Cristo. Eso es lo que hace el bautismo. Pues Cristo es sacerdote, Cristo es altar, Cristo es víctima y Cristo también es templo. Pues tú y yo por el bautismo
también participamos de esa misión de Cristo y por lo tanto también nos convertimos en templo de Dios. Sabemos que la iglesia, tal y como la conocemos hoy día, es el signo por antonomasia de la presencia de Dios en el pueblo. Pero no se queda solamente ahí esa presencia de Dios, sino que por la gracia que hay en nuestro corazón, Dios también está en tu vida y en mi vida, de una manera íntima, de una manera nueva, de una manera plena. Y esa presencia de Dios tenemos que ir cultivándola a lo largo de todo nuestro día, a lo largo de todo lo que hagamos. Ya la presencia de Dios no se restringe al templo, sino que la presencia de Dios es allí donde haya un cristiano, es allí donde haya un bautizado. Ahí está Dios. Entonces, ¿qué hace Dios en nuestra vida? Pues Dios toma posesión de nosotros para que juntos podamos transformar el mundo. Y Dios establece una morada en nosotros, y esa morada es en el corazón. El Señor, pues en el corazón encuentra una morada para Él. Ese es el sitio del Señor, ese es el templo del Señor, tu corazón y mi corazón. Pues vamos a pedirle al Señor que en esta Cuaresma nos haga despertar del sueño que ocasiona el pecado, del sueño que ocasiona la monotonía, del sueño que ocasiona el haber estado encerrado tanto tiempo por culpa de la pandemia. Vamos a pedirle al Señor que transforme, que nos haga despertar, para que así con su gracia, con su poder, con su misericordia, Él pueda expulsar de nuestro corazón, de ese templo de Dios, todo lo que nos sirve, todo lo que está de más, todo el pecado, todo vicio, todo aquello que no va acorde con la vocación que tenemos tú y yo de ser hijos de Dios. Dice el texto que el Señor hizo un azote de cordeles y echó a todos del templo, incluyendo las ovejas y los bueyes. No pensemos que el azote de cordeles es un látigo ahí, que el Señor estaba ahí como un látigo romano, un flagelo. No es eso. Un azote de cordeles es un pequeño latiguito que utilizaba para los animales, para espantar las moscas y qué sé yo. Eso es lo que usa el Señor, así que no pensemos que el Señor estaba ahí dándole flagelo a todo el mundo. Eso no es. Pero es un signo de que para poder expulsar lo que no sirve de nuestro corazón, de nuestro templo de Dios, hace falta violencia, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque el pecado, pues como que nos acostumbra, el pecado nos emboba, el pecado a veces se convierte en nuestro pan de cada día, en un vicio, y para romper con el vicio, pues hace falta voluntad, hace falta violencia, el decir no, el decir basta, el reconocer que eso no sirve y hay que sacarlo, porque solo no va a salir. Los vendedores no iban a salir porque el Señor solamente les dijera, mira, para afuera, vamos. Puede que sí, claro está, Él es el Señor. Pero al hacerlo con un azote de cordeles y expulsarlos de esa manera, purificar el templo de esa manera, nos está haciendo ver que hay que poner los medios. No basta con querer ser bueno, no basta con querer cambiar. Eso es importante, pero hay que contar con la gracia de Dios, hay que contar con su mano poderosa, hay que pedirle la ayuda a Él y hay que poner la voluntad para poder expulsar todo lo que no sirve. Es hora de despertar, es lo que el Señor nos dice en esta Cuaresma, es hora de despertar, despierta del sueño, despierta tú que duermes, despierta para que des gloria a Dios con tu vida. Despierta para que puedas transformar el mundo junto con Dios. Despierta para que puedas transformar tu familia, tu país. Es hora de despertar. El Señor no nos quiere dormidos. El Señor nos quiere despierto, activo, para que podamos rechazar el pecado y optar por él. Todo esto se entiende un poquito mejor si vemos ese diálogo que Jesús tiene con los judíos. Jesús les dice, destruyan este templo y en 3 días pues yo lo voy a levantar. Y los judíos pues pensaban que hablaba del templo de Jerusalén. Y dice, 46 años nos ha costado construirlo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está lo que veníamos diciendo. El templo no es solamente la iglesia. El templo es todo sitio donde haya un bautizado. Todo sitio donde haya una persona consciente de esa presencia de Dios en su vida.
Y esa es nuestra vocación, dar testimonio de Dios. Dice también el Evangelio al final: Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Esto es una gran verdad. El Señor conoce nuestras intenciones. El Señor sabe si verdaderamente lo queremos seguir por amor, por miedo, si verdaderamente queremos cambiar. El Señor lo conoce todo. La clave está en poner nuestra voluntad junto con la voluntad de Dios. En querer lo mismo que Dios quiere. En querer cambiar. Y empezar a poner los medios. Y una vez el Señor vea que estamos haciendo ahí, que estamos dando el máximo, el Señor va a poner su obra. Porque el Señor nunca se queda de brazos cruzados ante el trabajo de sus hijos. El Señor nunca se queda de brazos cruzados ante la caída de sus hijos, sino que siempre sale al encuentro. Siempre sale para levantarlo. Siempre sale para ayudarle. Los judíos no reconocían a Cristo como Dios. Los judíos, algunos incluso ni siquiera lo reconocían como un profeta. Lo reconocían como un tipo buena gente, como el hijo del carpintero, que pues de vez en cuando hacía algún milagrito porque Dios estaba con él, pero hasta ahí. Pero tú y yo sabemos que Jesús es Dios. Tú y yo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo sabemos que Jesús nos ha conseguido la redención, el perdón de los pecados. Tú y yo sabemos quién es Jesús. Sabemos que Él es Dios. Y el Señor quiere que demos testimonio de Él en el mundo. Él podría hacerlo. Él podría manifestarse gloriosamente. Y de hecho lo hará en la segunda venida. Pero en lo que eso acontece, tú y yo tenemos que dar testimonio del amor de Dios. Tú y yo tenemos que compartir a todos las grandezas que Dios ha hecho por el hombre, por la persona, por todos. El Señor se entregó en una cruz por amor, por ti y por mí, para salvarnos. Pues que el mundo se entere de eso. Todavía hay gente que no lo sabe. Todavía hay gente que pasa por el mundo como si no hubiera un Salvador. Y por eso se reguindan de cualquier cosa, de cualquier teoría, de cualquier idea. Y la ven como el máximo. Se entregan a cualquier cosa efímera del mundo. Porque no han conocido el amor de Dios. Vamos a pedirle al Señor que en esta Cuaresma podamos conocer ese amor de Dios. Ese amor que purifica, ese amor que transforma, ese amor que hace nuevas todas las cosas. Y que por la obra de ese amor en nuestra vida podamos entonces testimoniarlo a los demás. No nos podemos quedar de brazos cruzados ante las grandezas del Señor. Tenemos que dar testimonio, porque dando testimonio damos también frutos de conversión. Recuerda que la conversión en el griego es metanoia, y metanoia no es otra cosa que un cambio de mente, un cambio de espíritu, un cambio de idea, un cambio de vida. Y cuando seguimos verdaderamente al Señor, ocurre esa metanoia, ocurre ese cambio de vida. Y así estamos dando testimonio. Pues a eso estamos llamados. A que en todas partes, en todo lo que hagas, no importa si eres estudiante en la universidad, en la escuela, no importa el trabajo que tengas, no importa lo que hagas, estás llamado a dar testimonio de Dios ahí, en esa circunstancia. Porque esa es la santidad. No hay de otra. Esa es la santidad, dar testimonio de Dios, hacer las cosas como Dios las hace. Mantener ese templo, esa presencia, ese corazón purificado. Por eso este relato se llama la purificación del templo. Porque el Señor viene a limpiar la casa. Cuando nosotros estamos en una casa que a lo mejor no nos sentimos como que a gusto, pues nos queremos ir rápido. No nos sabemos recibidos, o llegamos en mal tiempo, o había otra gente, qué sé yo. Como que no nos sentimos a gusto y nos queremos ir rápido, ¿no? Pues que el Señor nunca se sienta así en nuestro corazón. Que el Señor nunca se sienta como un extraño, como alguien que está invadiendo el corazón. Sino que el Señor siempre se sienta acogido. Que el Señor sienta que el corazón nuestro es verdaderamente su casa. Que ya lo es, pero que Él se sienta de verdad como que está en su casa. De igual modo,
La casa pues como que incomoda verla sucia, ¿no? A veces ver una mancha en el piso pegajoso, el baño sucio, la cama desorganizada, un desastre en la cocina, como que eso incomoda y afea la casa, ¿no? Y hace sentir también, pues, como que mal a la visita, no la hace sentir a gusto. Bueno, pues vamos a limpiar la casa. Estamos en la cuaresma. La cuaresma es un tiempo propicio para limpiar. Y la mejor limpieza que podemos hacer es la confesión. Una confesión de corazón, una confesión con un buen examen de conciencia. Una confesión donde podamos verdaderamente abrir el corazón de Dios, a Dios. Decirle, Señor, este es mi pecado, límpiame, purifícame. Y por medio de esa absolución del sacerdote, Dios nos purifica, Dios nos limpia. Esa es la mejor limpieza que podemos hacerle a nuestra casa en este tiempo de cuaresma. Y hay muchas parroquias en la diócesis de Mayagüez, creo que son 30 o 31. Bueno, pues tenemos 31 lugares para poder ir a buscar esa purificación, para poder ir a buscar esa limpieza de nuestra casa, para poder preparar la casa para esa fiesta grande de Pascua. Porque la cuaresma pues no es un fin en sí, no una finalidad. La cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. Por tanto, todo lo que hagamos tiene que ser en vistas a la Pascua. Todo lo que hagamos tiene que ser en vista a ese misterio pascual de Cristo. Pero no solamente como algo lejano, no como algo que aconteció hace 2000 años, sino algo que se sigue actualizando hoy día por la Eucaristía. Y que hoy día también sigue transformando, reviviendo a los muertos que están muertos por el pecado. Pues que la cuaresma no sea un tiempo perdido. Que la cuaresma no sea una cuaresma más. Tenemos un tiempo de gracia. Este año la cuaresma pues podemos vivirla con cierta normalidad, muy distinta a la cuaresma del año pasado, que estábamos todos encerrados. Pues aprovechemos este tiempo que la iglesia nos regala. Aprovechemos este tiempo de Dios. Es tiempo de gracia. Es hora de despertar del sueño. Es hora de salir al encuentro del Señor. Es hora de cambiar. Es hora de convertirnos. Es hora de estar con el Señor. Es hora de despertar. Te invito a que estés pendiente del próximo episodio de esta serie Es hora de despertar, de estas reflexiones de cuaresma. La semana que viene estará el padre Eric Bosques compartiéndonos el evangelio de ese cuarto domingo y compartiéndonos una reflexión. Así que pendientes para que puedas escuchar esta reflexión de cuaresma y así podamos todos despertar del sueño.